celebramos el Día Internacional contra la Violencia de Género. En España han muerto hasta el 20 de noviembre 48 mujeres por crímenes de género, 10 de ellas en Andalucía. A pesar de la lucha social, los datos indican que todavía estamos lejos de lograr erradicar esta auténtica lacra. Analizamos este problema de toda la sociedad esta noche. La socialización, la prevención, la educación serán palabras claves para abordar este tema. Muy buenas noches y bienvenidos al debate. Hoy, día 25, Día Internacional contra la lucha contra la violencia de género, un tema que esta noche ponemos aquí encima de la mesa en el debate en compañía de personas que van a aportar perfiles de este problema, que sigue siendo eso, un problema, porque los datos indican que no crece pero que tampoco mengua. Están ahí y todos los días, desgraciadamente, en las últimas semanas recibimos noticias desagradables que tenemos que transmitir los medios de comunicación de mujeres que mueren a manos de sus parejas, exparejas. Hoy, encima de la mesa, como digo, este problema, en compañía de las siguientes personas que nos acompañan. Carmen Ortega Esteo es asistencia psicológica, la atención director Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Le lanzo directamente la pregunta, ¿es efectiva la ley contra la violencia de género para arrancar el tema? ¿Funciona la ley? La ley contra la violencia de género es necesaria y no es efectiva porque hay dificultades a veces para poder llevar a cabo pues todo lo que la ley, digamos, quiere proteger, ¿no?, en relación a las dificultades y a los daños que están sufriendo las mujeres. Es necesaria y hay ciertos obstáculos para que sea efectiva, como que a veces pues falta mentalidad suficiente para entender cómo hay que acudir a los juzgados, con qué tipo de pruebas, falta implicación a veces de determinadas personas para que eso se lleve a cabo. En fin, hay una serie de obstáculos que impiden que la ley sea todo lo eficaz que pudiera serlo. Pero yo sí quisiera, si me permite un momentito, solo decir que desgraciadamente el número de muertes nos abruman a toda la sociedad, esto es muy dramático, pero que es ahora cuando realmente tenemos los instrumentos para conocer qué es la violencia de género, que esto nunca se había medido de esta manera tan precisa como ahora, y que esto es lo que nos asusta, que sea un fenómeno tan, tan complejo y por supuesto tan dramático, ¿no?, en su último extremo, que es la muerte de las mujeres. Hablaremos de esos obstáculos y también de esos instrumentos. Gracias, Carmen. Saludamos también a Daniel Leal González del programa Hombre por la Igualdad. Gracias por estar aquí esta noche. ¿Funciona la ley? Yo pienso que en el momento que hay una mujer que es asesinada por razón de violencia de género, es el aldabonazo a seguir desarrollando lo que ya pone la ley en negro sobre blanco. Es un auténtico escándalo que en este país, en el Estado español, cada año 70 mujeres sean asesinadas a manos de sus parejas o exparejas afectivas. Es cierto que siempre hay que revisar los instrumentos con los que estamos trabajando para que este atentado contra los derechos de la humanidad no se cumplan. Es cierto que hay que revisar lo que sea revisable, seguir desarrollando, pero a la vez es importante que se siga manteniendo un auténtico pacto en seguir dotando de recursos a la ley integral contra la violencia de género. No podemos culpar a la ley de los asesinatos de algunos hombres. Perfecto, gracias, Daniel. Laura Álvarez, teniente alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, buenas noches. Buenas noches. ¿Funciona esta ley? La ley es vital y tiene que funcionar, no puede haber una vuelta atrás en este sentido, no podemos hablar de que sea una cuestión ideológica, es una realidad. Es un paso hacia adelante que dio el gobierno de Zapatero, porque lo dio el gobierno de Zapatero, y tenemos que mantenerla, dotarla presupuestariamente, pero además tenemos que actuar en la educación, porque si las personas que están actuando con la ley no creen y no saben, no conocen, o las personas que estamos trabajando en la educación no estamos concienciadas de la lacra que es este número de asesinadas al año, la situación no va a cambiar. Las leyes son un instrumento para poder mejorar la situación social, pero tenemos todos que participar de esta ley, conocerla y utilizarla y dotarla presupuestariamente. Pues gracias y bienvenida esta noche también. Y ya saludamos en último lugar en esta mesa a Rosario Pérez Vilches, sexóloga. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Pues la misma pregunta con la que arrancamos, ¿funciona esta ley? Pues yo abogo por lo que dicen mis compañeros y especialmente Laura. Yo entiendo que la ley es necesaria, pero algo está fallando. Está fallando porque siguen habiendo tantas muertes que es un escándalo que día sí, día no nos estemos levantando cada mañana con noticias de mujeres asesinadas. Está claro que algo está fallando.
Y estoy especialmente con Laura cuando refiere que la educación se hace fundamental. Ninguna medida, ni las policiales ni las judiciales, tienen tanto impacto sobre la violencia de género como la educación, porque la educación trabaja desde la base, desde la desigualdad, que es justo el origen de la violencia de género. Hace falta más recursos, pero hacen falta implementar nuevas medidas porque las que están funcionando están siendo muy escasas. Es dramático el número de muertes que estamos teniendo desde este verano. Algo tenemos que hacer y los poderes públicos, junto con la ciudadanía, junto con los hombres especialmente, pienso que tenemos todos una gran responsabilidad, todos y todas. Bueno, han ustedes desgranado diferentes visiones con un nexo en común que ahora iremos analizando poco a poco, y ya lanzo la pregunta en común para que quien quiera la responda. ¿Existe en la sociedad actual un rechazo a la violencia de género, un rechazo colectivo y consciente a la violencia de género, sí o no? Existe lo que yo entiendo un rechazo políticamente correcto. Yo creo que todo el mundo rechazamos de claro, ¿no?, de lleno, pues en principio no a la violencia de género. Sí es cierto que lo que más hace reaccionar a la sociedad en contra y ese rechazo es precisamente la violencia esta que provoca la muerte y lo que denominamos violencia física, y quizá entendemos menos en la sociedad, es lo que yo veo, porque falta mucho a nivel educativo de que nos formemos en esta igualdad para que hombres y mujeres nos relacionemos de otra manera. Pues falta mucho a nivel educativo y ahí hay, entiendo, menos sensibilidad. Lo que es el plano psicológico de la violencia de género. Ahí hay una menor concienciación de lo que es eso, y no se entiende que eso es el caldo de cultivo que da lugar al fenómeno más dramático. Yo, por ejemplo, te tengo que dar la razón, Carmen. Por ejemplo, el otro día lo comentaba con un amigo, los chistes racistas están desterrados ya de las conversaciones, el micromachismo está bien visto. El otro día entraba en un bar a tomar una copa con un amigo y estaba la pared llena del típico chiste de la mujer y no sé qué, no sé cuánto. Los micromachismos están aceptados socialmente y son lo que está haciendo que estos asesinatos estén ahí, porque no es solamente el asesinato, es toda la violencia que sufrimos las mujeres en el día a día. Entonces, en conversaciones habitualmente se hacen chistes de machismo, se aceptan, se toleran, y cuando tú estás hablando y diciendo, oye, qué machista, esto no se puede decir, esto no es una relación en igualdad, te están cuestionando tú, la feminista, con el mal entendido término feminismo, porque yo siempre se lo decía a mis alumnos hasta hace nada, el feminismo no es lo mismo, no es la palabra contraria al machismo. La palabra contraria al machismo sería el embrismo. El feminismo es luchar por la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. Y en la sociedad, en el día a día, está totalmente normalizado las actuaciones donde se producen esos micromachismos que son la violencia que después vemos en los números. Rosario. A mí me preocupa especialmente el maltrato psicológico, porque cuando encontramos los asesinatos, estos asesinatos, vamos a decir que es dramático, pero es la punta del iceberg. Pero la sociedad inmersa completamente en esta cultura machista, en esta cultura patriarcal, hace que en un gran número de ámbitos, prácticamente en todos los ámbitos, las mujeres estamos menospreciadas, discriminadas, simplemente por el hecho de ser mujer. Y eso se ve, por ejemplo, en las relaciones de noviazgo que van estableciendo nuestra juventud. Ese maltrato psicológico, ese control, porque se va asociando valores de masculinidad, y si no lo podrá decir después nuestro compañero Daniel, con factores de dominación y de control. Y eso se vive tan normalizado que ¿qué pareja podemos encontrar donde las mujeres puedan establecer una relación igualitaria? El maltrato psicológico es mucho más fuerte, es más invisible porque no tiene esas consecuencias dramáticas y está muchísimo más extendido. Eso a mí es especialmente lo que me preocupa, porque hace que no estemos construyendo una sociedad más igualitaria, más justa, y las mujeres somos el 50% de la población, o diría un poquitito más todavía. Eso es lo que está ocasionando esta desigualdad.
Porque también, ¿por qué es tan complicado erradicar los comportamientos machistas de la sociedad? Existe un rechazo, afortunadamente, cada vez mayor a la violencia de género, pero no al mismo nivel en las mujeres que en los hombres. Cuando vemos manifestaciones, concentraciones a favor de la igualdad y la violencia y contra la violencia de género, nos encontramos una inmensa mayoría de mujeres, y no de forma anecdótica, pero cada vez más vemos este puñadito de buenos hombres buenos que dicen que tiene que ser hombre con estar a favor de la desigualdad entre los sexos o hasta el grado más extremo de violencia hacia las mujeres. Hace falta implementar en los hombres una reflexión real de qué papel jugamos en el mantenimiento de la violencia de género. Es más, no existiría la violencia de género si no existieran hombres dispuestos a ejercerla. Con lo cual tenemos que analizar desde las edades más tempranas, en los chicos pequeños, en los chicos adolescentes, en los chicos jóvenes, en los hombres adultos también, cómo determinadas cuestiones que aparentemente los hombres no le dan importancia son el caldo de cultivo a la violencia de género. Que ya apunta alguna de esas situaciones, Laura. Por ejemplo, cuando te encuentras con un chiste racista, yo desde luego no seré el que ría esa supuesta gracia. ¿Por qué tendrían los hombres que reírse cuando se está comentando un chiste machista? Y yo en el día a día, en la vida cotidiana, me encuentro que quienes suelen contar esos chistes son hombres y quienes suelen reírse con un silencio cómplice, darles espacio, son otros hombres. Yo invito a los hombres de la ciudadanía de Jerez que cuando se encuentren con esos chistes le digan de una manera educada pero firme a estos hombres que estás hablando quizás de mi madre, quizás de mi hermana, quizás de mi compañera de trabajo, quizás de mi hija. Con lo cual estamos hablando de un asunto serio, ¿no? En el sentido de que se mantiene la desigualdad entre los sexos porque sigue habiendo un caldo de cultivo cotidiano de desigualdad. Otro ejemplo, me encuentro en ocasiones los hombres cuando estamos buscando trabajo, ¿no? Pocos hombres tienen la experiencia de haberles preguntado si se piensan quedar embarazados, ¿no? Pues por ejemplo, esto es un privilegio que tenemos los hombres por el mismo hecho de haber nacido en una sociedad sexista. Lo importante es ponerle nombre a esas ventajas, a esos privilegios que podemos tener y decir, pues esto no los quiero, ¿no? Y además es importante que lo hagamos porque no pocos hombres que nos están viendo, pues por ejemplo son papás o son tíos, ¿no? Y el mejor modelo hacia la igualdad que podemos mostrar a las generaciones más jóvenes es un hombre justo, un buen hombre bueno, ¿verdad?, que no quiere que en su vida cotidiana pues establecer relaciones que no son de democracia genérica, ¿no? En la Constitución, en la Ley de Igualdad, se señala con claridad que no puede haber discriminación por razón de sexo. Ser hombre no es lo mismo que ser machista, pero es cierto y yo animo cada vez más a los hombres a que muestren que no les confundan con los machistas, porque el machismo es el caldo de cultivo de la violencia de género. Porque al hilo de lo que está diciendo Daniel, ¿el estereotipo machista es exclusivo de los hombres? Vale. Es que en el machismo las mujeres lo transmitimos, eso está muy comúnmente se dice muchas veces, ¿no? Es que las mujeres son las peores, vamos a ver, es que en la educación machista las mujeres tenemos ese papel, ¿no? Tenemos el papel de transmitir la educación, de hecho la educación estaba feminizada y de esa manera desvalorada en esa educación machista porque la ejercíamos las mujeres. Entonces es normal que una madre en esa educación sea la que mantenga esos patrones. O sea, yo tengo 5 hermanas y un hermano y siempre lo digo, mi madre es la que me obligaba, mi primera manifestación fue no le hago la cama a mi hermano. ¿Cómo le hace yo la cama a mi hermano si mi hermano tiene 2 brazos igual que yo? Y me costó, no podía ir a entrenar a baloncesto. Y siempre digo, mi primera manifestación, el castigo, no vas a entrenar a baloncesto si no le haces la cama. Las madres en la educación machista ejercían ese papel y ejercen ese papel. Hoy en día, cuando tú eres tutora de una clase y convocas a una reunión de familia, empiezan a aparecer algunos padres, pero fijaros que en la sesión de evaluación siempre se dice, siempre se habla en masculino, pero en la sesión de evaluación se dice, es que la madre, no veas la madre, y yo siempre voy en ese, vamos a ver, si vais a hablar en masculino, hemos decidido hablar en masculino, hablemos siempre en masculino, no le echemos la culpa a la madre. Quiero decir que el tópico este tan fácil de decir es que las mujeres son más machistas que los hombres, es porque en esa educación las mujeres hemos tenido ese papel de transmitir esa educación, pero obviamente esos privilegios, el gran beneficiario ha sido el hombre, aunque yo creo que aquí también ha habido una mala comunicación, porque pienso que la educación machista no beneficia a ningún hombre, porque es una educación insolidaria, creo que a nadie le gusta ser un insolidario, creo que es una educación que excluye al hombre
del valor de los sentimientos, y eso es muy triste que un hombre no pueda llorar, es muy triste que un hombre no pueda abrazar a su amigo, es muy triste que un hombre no pueda decirle a su hijo te quiero y te abrazo sin que esté cuestionado su sexualidad, porque al final lo que hay detrás es un cuestionamiento de, ojo, que este hombre abraza, da cariño, veremos a ver si no es homosexual, porque al final lo que hay es, verás que es muy duro también para un hombre la educación machista. Laura, el valorar el tema de los cuidados, la emoción y los sentimientos, claro, como algo que nos da, que nos nutre a los seres humanos y realmente nos hace más felices, por decirlo claro, de alguna manera. Y también entiendo yo, y me parece muy importante, que los sistemas abiertos, sociales, introduzcamos ciertos valores, que se ha deshumanizado mucho, son estructuras muy competitivas, donde efectivamente el liderazgo lo ejercen hombres competitivos, hombres que a lo mejor se desprenden de lo emocional y de los sentimientos para, bueno, pues no tener ningún tipo de problema en coger puestos de trabajo y en exigir y en una exigencia, autoexigencia y exigencias también hacia los demás. Y yo creo que para mí es muy importante saber complementar y un poco también desde la responsabilidad que tú tienes municipal, ¿no? Que tengamos en cuenta que hay que humanizar un poquito más los espacios públicos. No se pueden tener estos espacios tan competitivos porque nos quedamos entonces sin completar esto que debe ser algo transversal, es decir, tan importante es que eduquemos en sentimientos y emociones y que valoremos los cuidados, que no sea esto típico que hemos vivido así muchísimos años, donde las mujeres nos hemos dedicado a una serie de tareas y los hombres se han dedicado a otras. Eso es lo que nos ha separado fundamentalmente y nos ha hecho que parezcamos seres distintos, a veces que no nos podamos entender, ¿eh? Entonces, es un poco complementario eso. ¿Por qué le cuesta tanto al hombre posicionarse ante este problema? Básicamente cuesta tanto porque se mantienen una serie de privilegios no posicionándote. En el sentido de que los hombres en una sociedad sexista, igual que si nace en una sociedad racista con determinado color de piel, tienen unos privilegios, los hombres tenemos unos privilegios en una sociedad sexista que cuesta trabajo dejarlos. Un privilegio, por ejemplo, en el ámbito de la educación, que estábamos hablando de ello, y decir, bueno, un privilegio, los hombres yo creo que educan cuando no están. Es la presencia de la ausencia, ¿no? Hay veces que dice, bueno, hay que ver la madre, bueno, ¿y el padre dónde está? ¿El padre dónde está, no? Los hombres, por ejemplo, en el ámbito de las tareas domésticas, el escaqueo masculino es una expropiación de tiempo a costa de las mujeres. Las desventajas que sufren las mujeres en una sociedad sexista son a costa de las ventajas que tienen los hombres en ella. De un hombre, cuando hace algo en casa, mira qué majo, que ayuda. Bueno, que ayuda, es que es su obligación, es nuestra obligación. O en la crianza de los hijos e hijas, ¿no? Oye, qué majo que de vez en cuando va a recoger al nene o a la nena a la puerta del cole. Bueno, aparte de que es un momento importante, sí, pero también es tu obligación como padre, de ser un buen padre. Yo estoy convencido que la mayoría de hombres, una de las claves para el cambio hacia la igualdad de los hombres es el tema de la paternidad, no exclusivamente, porque no todos los hombres son padres, ¿no? Y es que se dan cuenta que determinados modelos de masculinidad duros emocionalmente impiden una conexión real con sus hijos. La crianza de los hijos e hijas nos permite ponernos en el lugar del otro y la otra sin miedo a hacer el ridículo y nos permite tener toda una serie de aprendizajes y de cuidados esenciales para la vida. Luego, otro aspecto que yo creo que en los hombres es importante, el cambio, es que conecten con la propia experiencia de desigualdad que han sufrido mujeres de su entorno. Yo siempre animo a los hombres, pregúntale a tu mamá por qué no pudo estudiar. Porque la inmensa mayoría de mujeres hace 40, 50 años no podían estudiar, no porque no quisieran, sino porque había una estructura social que lo impedía, ¿no? Y con ese dolor que el machismo ha causado en la vida de mujeres de su entorno, es probable que muchos hombres se den cuenta de la necesidad de ese cambio. Ser hombre no es lo mismo que ser machista, pero no podemos permitir que nos confundan. No podemos permitir que nos confundan, porque hemos guardado un silencio y seguimos guardando en ocasiones un silencio muy parecido a la complicidad. Yo no quiero tener nada que ver con los hombres que ejercen violencia de género y yo no quiero tener nada que ver con los hombres machistas. Y toca decirlo en todos los entornos.
los entornos laborales, ¿no? En los entornos del deporte, ¿no? Y uno de los momentos donde aprendí realmente qué hacían los hombres era cuando mi papá me llevaba al fútbol, ¿no? Escuchaba una serie de insultos muy sexistas, una serie de comentarios muy homófobos, que me decían que todo un hombre de verdad tenía que ser de esa forma. Claro, ahí nos toca a los hombres hacer realmente una reflexión, un cambio importante. De todas maneras, a mí me parece que los hombres es importante que visualicen las ganancias, que no lo vivan como una pérdida, sino las ganancias que van obteniendo con la igualdad. Por ejemplo, el que las mujeres hayamos podido estudiar y hayamos podido acceder a un mercado laboral facilita que los hombres puedan tener pues una mayor relajación, por ejemplo, con el tema de sus propios trabajos, porque si tiene un trabajo penoso, por el motivo que sea, sabe que entra un sueldo en casa. O también que los hombres vean la ganancia que tienen también cuando se implican en la educación de las hijas y de los hijos. Porque cuando se le pregunta a un hombre mayor qué es lo que pudiera haber cambiado de su vida si tuviera esa oportunidad, decía, el haber pasado más tiempo con mis hijos. El que también puedan expresar los sentimientos, que lo decíais, lo comentabais antes, eso también es importante, porque los hombres tienen un mayor número de suicidios. Me parece recordar que en el 2013 la tasa de suicidio en la provincia de Cádiz era pues una tasa absolutamente en hombres tremenda por el tema de por encima de cualquier otra muerte. Por eso necesitan ver las ganancias, que no vivan la igualdad como una pérdida y que ellos puedan tener una vida mucho más relajada, que no se queden en el papel de la dominación, del control, porque luego también en las parejas, ¿tú qué quieres? ¿Construirte una pareja sana, donde los dos seáis felices, donde viváis en libertad, que sabéis que estáis ahí porque queréis? ¿O tú quieres ser un policía detrás de tu pareja? Cuando estamos en las charlas siempre lo explicamos diciendo, bueno, si tú montas un negocio con un socio, con el socio tú no estás pendiente continuamente si se está guardando dinero en el bolsillo, sino que trabajas con ese socio con esa confianza. Entonces, los hombres necesitan revisar sus valores. Pienso que ha llegado el momento de que pidamos a los hombres responsabilidad de tantas muertes, es una barbaridad. Los hombres necesitan decir basta y necesitan decirlo de una manera fuerte. Hecho este primer análisis de la posición del hombre, de la concepción del hombre, del problema, me gustaría hacer una pregunta que creo que es importante en este punto de la conversación. ¿Son concebidas estas muertes como asesinatos o no? La sociedad, los hombres en concreto, ¿conciben estas muertes como asesinatos o existe una trivialización, por llamarlo de alguna manera, que habrá que ver también el papel de los medios de comunicación, si da tiempo lo hablaremos, sobre estos fallecimientos? ¿Son asesinatos estos crímenes? ¿Por qué no se les llama directamente asesinatos? Bueno, si me permitís, recuerdo un caso en la cárcel que se estaba trabajando con un grupo de reclusos. Y en esa situación había un hombre que estaba totalmente desconectado, que no estaba participando en los cursos. Y decía, pero bueno, ¿y tú no participas? Y decía, no, estos son unos delincuentes. Bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Yo nada más que he asesinado a mi mujer. Quiero decir que es que, como está el machismo tan absolutamente integrado en todos los ámbitos, se le quita hierro en las parejas de jóvenes y se le quita hierro cuando se está ejerciendo esa violencia dentro del matrimonio. Pero vamos, si yo no he hecho nada, yo le dejo que ella vaya a su madre a verla. Es que tú no tienes que permitirle, no tienes que dejarle. Entonces, desde ahí no se tiene la misma conciencia que se está cometiendo un delito y del maltrato que se está haciendo. No se tiene esa conciencia, pero en ninguna de las edades, ya sea a nivel joven o a nivel de edad madura o a nivel de edad mayor. Eso no existe, se trivializa. En resumidas cuentas, se podría decir, Rosario, que se considera un asesinato, pero a veces, desgraciadamente, se justifica. ¿Sí? O sea, lo justifican, algo habrá hecho, o así tendría el hombre, así lo o de hecho, desgraciadamente, a veces las señoras que vienen a nuestro centro
nos comentan que la utilizan como ejemplo, a las que han agredido o mueren, y les dicen, mira, como esa, pues eso te puede pasar a ti en cualquier momento. O sea, eso, desgraciadamente eso pasa. Es que, bueno, ha habido un avance realmente, no vamos a quedarnos solamente en lo negativo. Antes era un crimen pasional, estaba bien visto, había chicas que soñaban con ese... en todos los ámbitos de las películas, de las novelas, era un sueño erótico el tema de la princesa que fallece a manos de su... Y ahora hablamos de muerte, yo creo que tenemos que hablar de asesinatos, estoy convencida de que son asesinatos, el otro día lo comentábamos, con el acto terrorista de París. El número de muertes, de asesinatos que hubo es similar al número de mujeres que mueren. Nadie se cuestiona si es un asesinato a manos de un terrorista. Y sí hay muchas formas de matizar cuando una mujer es asesinada a manos de esa pareja. En lo que llevamos de año, en Andalucía ha muerto el mismo número de mujeres que en todo el año 2014. ¿Ha habido un retroceso en los crímenes de género, en la violencia hacia las mujeres? Es una respuesta que vamos a intentar responder inmediatamente después de esta pausa para la publicidad.